Aloha, bienvenido una vez más a un nuevo vídeo. Entonces el día de hoy vamos aquí a trabajar con un análisis técnico. Para ayudarlo también vamos a trabajar con el indicador parabólico y el oscilador Hewison. Así que vamos a ver qué nos resulta de esto. Y bueno, prepárense. Y bueno amigos, entonces el día de hoy vamos aquí a operar usando el análisis técnico una vez más. Y para ayudar al análisis técnico vamos entonces aquí a implementar el indicador parabólico y el oscilador Hewison, para que estén ahí pendientes. Buscaremos pues una vez más situaciones aquí de trabajo y intentaremos ganar dinero con ellas, como siempre. Bueno, por eso quizás les ayude este método de negociación, una vez más. Por eso los invito a ver este video hasta el final. Quizás pues les ayude y puedan ganar ustedes dinero también en sus operaciones. Bueno, el día de hoy voy a comenzar aquí con una cantidad pequeña. Vamos a usar el día de hoy de $92 solo. Y bueno, vamos a intentar entonces aumentar esta cantidad hasta 12.000 o 13.000. ¿Cómo se escucha? No se escucha bien. Así que vamos a ver pues entonces qué resulta de esto. Y aquí va el primer punto de entrada, así que déjenme explicárselo. Ok, aquí el precio se movía, como podemos ver, en una tendencia ascendente. Aunque bueno, el máximo pues resultó ser más bajo que el anterior. Aquí en este momento, por cierto, el precio se encuentra en una corrección. Como pueden ver, la línea parabólica punteada se encuentra arriba del gráfico. Bueno, en tal situación entonces abriremos una operación durante 2 minutos a la disminución, ya que vemos pues, que el oscilador aquí y el histograma cruzan el nivel 0 de arriba a abajo. Todo esto sugiere entonces que el precio tiene un buen potencial a la baja. Así que en un futuro próximo seguirá bajando lo más probable, y existe una oportunidad pues de que retrocedamos aquí, y el precio se mueva luego en una tendencia aquí bajista. Ahora mismo el gráfico ya podemos ver una vela roja de impulso. En esta situación entonces, como una vez más, vamos a tomar 2 minutos, teniendo en cuenta pues que el precio puede volver a subir o puede caer en la zona de corrección, como siempre tenemos pendiente. Y bueno, esperemos entonces a ver qué sale. Muy bien amigos, muy bien. Ven, como pueden ver entonces el precio siguió bajando y así ganamos, ven, nuestro primero dinerito, como dicen. Como pueden ver, el indicador nos indicó un excelente punto de entrada para la primera operación. También 2 minutos pues, como les dije, en esta situación no fueron suficientes. Y bueno, sin más que decirles, sigamos y busquemos otra situación el día de hoy. Ve, aquí tenemos una buena y segura tendencia a la baja. Al mismo tiempo, en este momento, el precio se está recuperando desde el nivel de soporte y está subiendo. Como pueden ver, la línea aquí de puntos de la parabólica se encuentra debajo del gráfico. Por lo tanto, en tal situación, habrá una operación aquí al aumento, porque como pueden ver, las nuevas columnas del histograma son verdes y más largas. Y al mismo tiempo, pues, cerca del nivel de soporte sucedió aquí una consolidación del precio, es decir, un pequeño mercadeo. Luego hubo un rebote al alza y el precio comenzó a subir. Tal como pueden ver, hay suficiente espacio en el gráfico hasta el último precio máximo, hasta el último máximo del precio. Todo esto nos dice pues que los precios tienen un buen potencial de aumento, y es muy probable pues que en un futuro próximo el precio continúe aquí moviéndose a lo largo del movimiento ascendente emergente. En este momento ya tenemos pues una vela verde aquí de impulso en el gráfico. También en esta situación vamos a tomar 2 minutos, teniendo en cuenta pues cualquier mercadeo puede caer en la zona de negociación, como siempre. Y bueno, vamos a ver el gráfico y veamos qué pasa pues en estos 2 minutos. Y bueno, entonces les recuerda suscribirse al canal en Telegram. Perfecto amigos, perfecto. Como pueden ver, el precio continuó subiendo a lo largo del movimiento ascendente. Aquí obtenemos una ganancia. Una vez más pues entonces el oscilador aquí nos dijo, y un buen punto de entrada, no nos decepcionó esta vez, una vez más. Y el tiempo de operación que elegimos fue bastante bueno, así que vamos a ver qué pasa a continuación aquí en el mercado. Ok, como pueden ver aquí, el precio continúa subiendo mientras que la línea parabólica punteada también se encuentra debajo del gráfico. En una situación similar entonces sugiere abrir una operación de 3 minutos al aumento, ya que el oscilador y el histograma, los puntos están por encima del 0, y hay un nuevo pues pico aquí que resulta ser más alto que el anterior. Es decir que los indicadores aquí nos dicen que los precios tienen un buen potencial de aumento, y tal como se ve hasta el próximo máximo todavía nos queda pues suficiente espacio, así que el precio tiene un buen margen pues para crecer, tiene buen tiempo. Al mismo tiempo aquí el precio también sube de forma bastante impulsiva y principalmente con velas verdes, así, y si bien los retrocesos en el gráfico son bastante pequeños, creo que es muy probable pues que entonces en el futuro próximo el precio siga moviéndose hacia arriba, siguiendo pues la tendencia alcista que tenemos. En esta situación vamos a tomar un tiempo de 3 minutos
dado pues que el precio ya ha mostrado un buen crecimiento y ahora el precio puede retroceder hacia abajo o el precio puede ir pues hacia los lados. Teniendo en cuenta todo esto, estos posibles movimientos, aquí nos vamos a tomar este tiempo, entonces 3 minutos como les dije, y bueno, sin nada más que decir, vamos a ver pues qué resulta. Y bueno, les quiero recordar entonces que muchas de las personas que están viendo el canal entonces no están suscritas. Como podemos ver las estadísticas ahí, que no nos estamos suscribiendo, así que me gustaría que se suscriban ahí. Y bueno amigos, como pueden ver entonces bastante bien. Aquí ve, como pueden ver el gráfico, sucedió pues un retroceso hacia abajo, pero luego pues el precio continuó subiendo, mientras que las velas en el gráfico se han vuelto mucho más cortas. Nuestra operación cierra por encima del punto de entrada, que es lo más importante, y así de esta manera tenemos ganancias. Así como pueden ver, estos 3 minutos fueron ideales para nosotros, pero bueno, sugiero continuar y buscar otras situaciones el día de hoy. Ok, aquí tenemos una tendencia alcista, buena y segura. Los principales mínimos del precio en el gráfico aquí lo marqué con una línea aquí de tendencia. Como pueden ver, por regla general el precio toca la línea y luego realiza un fuerte rebote hacia arriba. La última vez el precio tocó la línea de tendencia y ahora se mueve pues hacia arriba. Mientras que debajo del gráfico aparecen los puntos parabólicos, por lo que aquí abro yo una operación al aumento, por lo que las nuevas columnas del histograma que estamos viendo están ubicadas por encima del cero en verde y son más largas. Es decir, pues que los indicadores nos dicen que el precio tiene un buen potencial de aumento, un potencial alcista. También pues si miramos el último máximo del precio, todavía nos queda suficiente espacio. Al mismo tiempo, como se puede ver al lado de la línea aquí de tendencia, el precio mostró un buen rebote al alza, por lo que creo pues que es muy probable que en el futuro cercano aquí el precio continúe moviéndose hacia arriba a lo largo de la tendencia. También vamos a tomarnos 2 minutos con una reserva pues, y bueno, vamos a ver pues el resultado. Y bueno, aquí en los comentarios les quiero dejar entonces la lista de los brokers con los cuales yo trabajo, por si aún no están registrados. Les recuerdo entonces que yo normalmente los tipos de estrategias con los cuales yo trabajo solo hago negocio en Quotex y Pocket Option, ¿ve? Para que tengan ahí pendiente. Y si no están registrados, pues les dejo esta lista, que son los que tienen licencia estos brokers, ya que pues no tengo miedo de tener grandes cantidades en EBI, puedo sacar el dinero sin ningún problema. Y bueno amigos, ¿cómo lo ven ahí? Vemos que el precio pues muestra un buen crecimiento. El gráfico está muy por encima del máximo anterior. Aquí ustedes y yo tenemos una ganancia aquí, bastante buena. Como pueden ver, la línea de tendencia una vez pues se ha resuelto por sí sola, que fue lo importante, y pudimos ganar dinero pues con este rebote. En esta situación el tiempo no fue suficiente. Como ven, el indicador pues una vez más sugirió un buen punto de entrada y nos ayudó a ganar dinero. Al mismo tiempo aquí, como estamos viendo, ya nuestro depósito ha aumentado 10 veces del precio inicial. Así que sugiero continuar y buscar más situaciones laborales el día de hoy. Ok, aquí como vemos entonces el precio vuelve a dar un rebote impulsivo desde la línea de tendencia. Mientras que en este momento pues el precio aquí está en corrección. Un nuevo punto del indicador parabólico está ubicado pues encima del gráfico. Entonces voy a abrir una operación yo aquí a la caída, porque tal como vemos el oscilador y el histograma cruzan el nivel 0 de arriba hacia abajo. Es decir que el indicador nos habla pues de la próxima disminución aquí del precio. También como pudimos ver la última vez, después de un rebote impulsivo de la línea de la tendencia, el precio hizo un buen retroceso aquí hacia abajo, luego continuó creciendo y recientemente aquí el gráfico nos hubieron unos rebotes. Por eso pienso que el próximo rebote aquí ocurrirá en el futuro cercano, y con esto pues es lo que vamos a intentar ganar dinero en este momento. En tal situación vamos a tomarnos 2 minutos aquí de sobra por cualquier cosa, y bueno, esperemos pues, vamos a ver cómo nos va. Y bien, ¿qué tal? Nada mal, pienso yo, no. Como pueden ver, el precio sigue bajando poco a poco. Nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y obtenemos ganancia, que es lo más importante. Aquí ganamos un dinerito pues pequeño. Aquí ven el retroceso del precio. Como pueden ver, los indicadores nuevamente aquí nos ayudaron entonces a elegir un buen punto de entrada. Y bueno, vamos a seguir buscando otras situaciones para seguir probándolo.
Bueno, como pueden ver aquí, el precio se movió a lo largo de la marca descendente. Observamos algún mercadeo cerca del nivel de soporte y luego el precio rebota, ¿ve? hacia arriba de este nivel. En tal situación yo sugiero abrir una operación durante 3 minutos al aumento, porque como ven, pues el punteo parabólico se encuentra debajo del gráfico y las nuevas columnas del histograma son verdes y más largas. Así que al mismo tiempo, por cierto, como ven, también cerca del nivel de soporte, el punto de entrada aquí de esta región donde el precio empezó a caer, por cierto, hay bastante distancia todavía. Al mismo tiempo, cerca del nivel de soporte observamos pues una cierta aquí atenuación, y luego el precio hizo un rebote impulsivo hacia arriba y comenzó pues a moverse principalmente con velas verdes. Esto indica que el precio tiene un buen potencial de aumento, como pueden ver. Y bueno, es muy probable pues, que en el futuro cercano el precio siga moviéndose tras este movimiento alcista que tenemos. En esta situación vamos a tomarnos por cualquier cosa 3 minutos, porque últimamente pues las velas aquí en el gráfico son bastante cortas, y teniendo en cuenta que el precio puede caer en la zona de negociación o se produzca un retroceso hacia arriba, y teniendo en cuenta todo esto, nos vamos a tomar los 3 minutos por cualquier cosa, como les digo. Así que vamos a ver el gráfico y vamos a ver cómo se cierra esta vez la operación. Y bueno, muy bien. De aquí, como pueden, el precio continúa subiendo. Aquí obtenemos una ganancia. Y nuevamente los 3 minutos que hicimos esta vez no fueron ideales. Aquí los indicadores nos dijeron pues un buen punto de entrada y nos ayudaron a ganar dinero. Así que ya que esto está saliendo bien, vamos a continuar pues y considerar un par de situaciones más. Ahora, como vemos aquí, el precio se mueve a lo largo de una tendencia ascendente, mientras que también pues vemos que desde el nivel de soporte, de resistencia, el precio se mueve hacia abajo con impulso, ¿eh? Aquí sugiero abrir inmediatamente una operación de 2 minutos a la baja, porque como pueden ver, las líneas de las nuevas columnas del histograma son rojas y más largas, y por debajo del cero también, ¿ve? Así que la línea parabólica punteada se encuentra encima del gráfico, es decir, que el indicador nos dice pues que el precio tiene un buen potencial a la disminución. Al mismo tiempo, como ven, desde nuestro punto de entrada hasta el último mínimo del precio queda bastante espacio. Todo esto nos da a entender pues que el precio tiene un buen potencial a la caída. También, como se ven desde el nivel de resistencia, el precio muestra una caída impulsiva. En este movimiento bajista vamos a intentar nosotros ganar dinero aquí esta vez. También nos vamos a tomar 2 minutos con una reserva. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bien, ¿cómo les pareció? Como pueden ver, pues la operación se cierra por debajo de nuestro punto de entrada y obtenemos una buena ganancia. Estos 2 minutos no fueron ideales, así que los indicadores nos dijeron una vez más un buen punto de entrada. Y bueno, entonces hemos llegado hasta el final de este vídeo. Espero entonces que les haya gustado. Como podemos ver el día de hoy, este tipo de estrategia nos resultó pues a la perfección, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. A veces vamos a tener pérdida, pero como siempre les digo, pues lo importante es ganar más que perder. Así que espero que les haya gustado. Les recuerdo entonces compartir ahí, suscribirse al canal, y bueno, y nos vemos en un próximo video.